Vamos a dar la bienvenida al abogado Walter Haro, experto en derecho laboral. Con él vamos a hablar sobre despidos masivos e inconstitucionalidad del decreto 813. Mucha gente no sabe de qué se trata este decreto. Es un decreto que se lo declaró inconstitucional, donde justamente, ¿por qué este decreto es inconstitucional? Porque la Corte Constitucional vio que se vulneraban los derechos de los trabajadores que eran despedidos en muchas instituciones públicas. Trabajadores que tenían 20 años, los despedían, le pagaban su liquidación, ya no podían regresar al sector público. Es la consulta que le hago al abogado Walter Haro. Gracias por aceptar la entrevista, abogado. Muchas gracias, buenos días. Bueno, no sé si usted escuchó mi introducción que hice sobre el tema del decreto. Empecemos con el decreto 813. ¿Por qué se declara inconstitucional este decreto, abogado? Buenos días, licenciado. Perfecto. Es importante indicar que con fecha 28 de octubre del 2020, la Corte Constitucional, dentro del caso número 2618-IN, en donde resume unos casos acumulados, declara en efecto la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 813. Y en la parte pertinente de dicho fallo, en la decisión, de manera correcta, indica que aceptando las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas en los casos antes referidos y en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 436, 1 y 2 de la Constitución de la República, se declara que el artículo 8 del decreto ejecutivo 813, publicado en el suplemento oficial 489 del 12 de julio del 2011, la inconstitucionalidad de las frases obligatorias y las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados a la administración. Por lo tanto, queda reformado el artículo 8 en ese mencionado decreto ejecutivo. Es importante indicar que en el punto 3 del fallo, ellos indican que la sentencia produce efectos hacia el futuro, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, razón por la que no cubre situaciones que se hayan suscitado con anterioridad a su emisión, en virtud del artículo 96, numeral 1 de la Ley Orgánica. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el registro oficial para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento esta figura, no se podrá exigir su reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria. Bien, hay que indicar algo que es muy importante. ¿De dónde nace este decreto? ¿Cómo surge este decreto? ¿Cómo se dicta o por qué motivos se crea este decreto ejecutivo 813? Cuando se crea la ley orgánica, la LOCEP, que es la ley orgánica que existe para regular las relaciones laborales con los trabajadores públicos, en efecto, y su reglamento, se crearon ciertas maneras o formas para dar por terminada la relación laboral, para cesar la relación laboral. Pero este decreto ejecutivo lo que hizo es incluir dentro de las causales o formas de cesación de la relación laboral, incluir el tema o incluir el nombre de la compra de renuncia obligatoria, ¿verdad? Por eso nos resulta un poco asombroso indicar que se va a cumplir o que se va a comprar una renuncia voluntaria, entre comillas, pero de forma obligatoria. Entonces, no tiene sentido la compra de una renuncia que sea voluntaria, pero obligatoria. Hay una cosa que es importante dentro del análisis que hace el fallo de la Corte Constitucional, en el sentido de que el artículo 229 de la Constitución de la República, que es el marco legal por el cual se rigen los trabajadores públicos, y establece que efectivamente los derechos de los trabajadores públicos son irrenunciables e intangibles. Es importante que también el segundo inciso dice que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos
y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de función de los servidores. ¿Qué es lo que dice en síntesis la sentencia de la Corte Constitucional? Cuando hace el análisis sobre la constitucionalidad o no del decreto ejecutivo, lo analiza de dos puntos de vista. Primero, si este decreto ejecutivo atenta contra el principio de legalidad, es decir, según la pirámide de normas y según el orden de normas y la prelación de normas, tenemos que la Constitución es la primera, obviamente. Después vienen las leyes orgánicas, leyes generales, reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Este decreto ejecutivo venía a reformar un reglamento, una ley, pero no puede oponerse o no podría ninguna ley inferior contradecir una norma jerárquica superior. Y el análisis que hace la Corte Constitucional es claro en el sentido de que la compra de renuncias obligatorias, y hago hincapié en obligatorias, no estaba supeditada dentro de la LOCEP, sino que el decreto ejecutivo lo que hizo es agregar o sumar otra de las formas como la ley contemplaba la terminación o la cesación de los puestos de trabajo de los funcionarios públicos. Recordemos que en el artículo 47 de la LOCEP. Doctor, antes de este decreto, de esta inconstitucionalidad, la persona que le obligaban a comprar la renuncia, le ponían renuncia voluntaria, pero finalmente sabíamos que era una renuncia obligatoria. Esa persona que quería regresar al sector público, nuevamente, ¿qué tenía que hacer para volver al sector público? Claro, dentro de una de las obligaciones tenía que devolver lo recibido. Establecía la norma, la LOCEP establecía que el funcionario que ha sido comprado su renuncia tenía que devolver la liquidación que le daban por los años de servicio. Esa era una vulneración de derecho. No solo una vulneración de derecho, lo que pasa es que aquí hay que analizar ciertas circunstancias. A guisa de que la Constitución de la República en efecto habla, porque lo dice, nadie discute, que efectivamente señala que es la encargada de regular la estabilidad, ¿verdad? Por concepto de estabilidad, y aquí viene la parte en que no comparto con la Corte Constitucional, muy aparte de su dictamen, es que se refiere a todas las maneras o formas de dar por terminada la relación laboral con el empleado público. Si bien es cierto, está en la ley la compra de renuncias, ojo, porque está en la ley la compra de renuncias, y a esas partes donde me iba yo a referir, porque el artículo 47 de la LOCEP, y esto es importante, habla de los casos de cesación definitiva. En el literal K de dicha norma dice por compra de renuncia con indemnización. O sea, si existe y todavía está vigente y sigue hoy vigente la compra de renuncias por indemnización. Lo que hace ahora, lo que hizo la Corte Constitucional es vetar, como ya leí en un principio al inicio de mi intervención, la palabra obligatoria, porque considera la Corte Constitucional que esto es una atribución ilegal del decreto ejecutivo al crearse una nueva forma de terminar al hacerla obligatoria. Pero ¿qué va a suceder mañana? Te van a seguir comprando la renuncia, pero no te la van a poner obligatoria, simplemente eso, y vamos a seguir te la ponen voluntaria. Te la pondrán voluntaria. Claro. Sí. Pero previo a eso ha hablado contigo el jefe. Así es, así es. O sea, hay algo que es importante, y aquí quiero ver aquí quiero hacer notar algo. Por eso digo, que la Constitución de la República diga cesación. No podemos darle al arbitrio, a la función administrativa, de poner cualquier cosa como cesación. O sea, una compra de renuncia con indemnización obviamente debe ser primero voluntaria. ¿Ya? Así es. O sea, el día de mañana me ponen a mí la renuncia y yo no quiero firmar, no me pueden obligar, pues. Por eso es que en el decreto ejecutivo ponía la palabra obligatorio. O sea, ya, aunque tú te hayas negado,
Te la compraba Tienes porque que era irte. obligatorio. Te tenías que ir. Y eso pasó con mucha gente. Muchos profesores de la ¿Y qué Universidad de pasa? Guayaquil. ¿Y qué toditos pasa? los El que no maestros. firmó, ¿él tiene derecho a demandar? Ya, Lastimosamente, según pero la Corte, si en caso llegase a no. ganar esa demanda, ese trabajador, que seguramente lo van a sacar 1 o 2 años de ese cargo, y si esa administración de quienes estaban al frente de esa institución continúa, una vez que regresa, ¿qué va a pasar? ¿Persecución? Bien, lo importante es indicar aquí lo siguiente, que la Corte Constitucional, como dice el fallo, se aplica para lo venidero, es decir, a partir del 28 de octubre de 2020 para adelante. O sea, ya no pueden utilizar la figura de la compra de la renuncia obligatoria. No la pueden utilizar porque está obviamente decretada inconstitucional a través de la sentencia antes dictada. Lo que pasó con los anteriores, lastimosamente, a los anteriores trabajadores que han sido utilizados bajo esta figura, la Corte de manera clara estableció que a ellos, lastimosamente, no pueden reclamar, porque ahí viene la circunstancia que la ley ampara a los venideros. Y a mí me parece también una circunstancia un poco injusta. O sea, después de 4 años venir a declarar darse cuenta de que eso era una ilegalidad y decir, no señores, ustedes de ahora en adelante, aquí en adelante van a aplicarlo, es injusto, pues, porque mucha gente fue destituida, fue cesada por un reglamento, por un decreto ejecutivo, perdón, ilegal, inconstitucional. Tengo entendido que ahora algunas instituciones públicas lo que están haciendo es comprando la renuncia y ya no ponen de carácter obligatorio. Entonces ahí ya cabría analizar si es que ya otros elementos, si es que efectivamente existió la voluntad del trabajador al haber aceptado la renuncia, o sea, si cumplen los parámetros establecidos para la compra de renuncia. Lo que pasa es que la compra de renuncia no es así nomás, ay, te la compras y te fuiste, no. Tiene que seguir algunos parámetros, tiene que haber un análisis financiero, económico y determinar si procede o no procede dicha compra de renuncia. Por supuesto, no puedes declarar así como así. Así que hay otros aspectos jurídicos, pero lo de fondo aquí es que la sentencia, a mi parecer, nos queda corto. Nos queda corto y nos parece hasta cierto punto no tan justo de todas esas personas que obligatoriamente fueron ordenadas su cesación a través de esta figura de la compra de renuncia. Y les pongo solamente un ejemplo. ¿Cuántos grandes maestros o profesores de la Universidad de Guayaquil fueron, entre comillas, obligados a renunciar y a comprar sus renuncias? Maestros de gran data, que por haber cumplido la edad, entre comillas, recordemos nosotros que esta era una de las excusas que tenían para la compra de la renuncia voluntaria, los obligaron a renunciar, perdiendo así de esta manera nuestras facultades y nuestras universidades a prestigiosos maestros. En este caso me parece un absurdo cuando el hombre, entre comillas, siempre se ha caracterizado en nuestras culturas de que el más sabio es entre comillas, el más viejo. Sin embargo, por carácter de edad los votaron, entre comillas, comprando la renuncia voluntaria, pues y ahora ya no tenemos estas lumbreras, entre comillas, grandes maestros que nos pudieron haber ayudado, nos pueden haber formado incluso nuevos profesionales. Pero eso es como solo un ejemplo de la manera en que dolosamente se utilizaron estas figuras. Pero por eso digo, la sentencia a mi parecer me queda corto porque está incompleta. No es justa. No tanto incompleta, ya está dictada. No me parece justa en el sentido de que solamente sea de ahora en adelante para poder aplicar esa figura. ¿Regresiva? Y ahí quiero justamente entrar en esa parte importante. En efecto, la retroactividad de la ley o de las sentencias está prohibido por la norma. Ese es un principio, entre comillas, constitucional o un principio, entre comillas, legal. Siempre se ha entendido que hay la retroactividad de la ley. Sin embargo, y aquí quiero hacer énfasis, esta misma Corte Constitucional, en fallos anteriores, y aquí es importante citar lo que dice, por ejemplo, la sentencia dictada el 18 de abril del 2018,
¿verdad? Es la sentencia que habla sobre la Cervecería Nacional, muy conocida por nosotros. Acuérdense que ustedes el caso de la Cervecería Nacional, en donde se dictó una sentencia constitucional que hablaba justamente sobre el caso de los trabajadores y sus derechos. ¿Por qué es importante este artículo? Perdón, esta sentencia. Es importante esta sentencia porque trae consigo un pronunciamiento interesantísimo que la misma Corte Constitucional habla sobre este tema. Y quiero leerlo porque, por favor, correcto, presten atención lo que dice sobre los derechos laborales. Y voy a permitirme citar. Página 61 de la sentencia. En este sentido, es importante tener presente que la sustanciación y resolución de las causas laborales, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional, se rigen por distintos principios constitucionales, entre ellos indubio pro operario, antes analizado, y favorabilidad, reconocidos en el artículo 326, numeral 3 de la Constitución de la República, entendidos como la obligación que tienen las autoridades de aplicar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que más favorezcan a sus trabajadores. Y sigue, tal como lo ha señalado la magistratura en sentencia tal del caso tal, toda autoridad al momento de resolver un conflicto laboral en función de los principios constitucionales antes mencionados debe tener en cuenta el principio de aplicación más favorable de los derechos. Esto es, optar por la situación más favorable en relación con el trabajador, por cuanto la base fundamental de las actividades judiciales y administrativas constituye el respeto de los derechos y garantías de los justiciables. En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado que uno de los principios protectores del derecho laboral es el indubio pro operario, en razón del cual se entiende que en caso de la existencia de dos normas aplicables a una misma cuestión, el juez o la autoridad administrativa deberá escoger la más beneficiosa para el trabajador. Lo dicho implica entonces la obligación de toda autoridad administrativa o jurisdiccional al momento de resolver un conflicto laboral de aplicar las disposiciones de orden infraconstitucional que tutelen de mejor manera los derechos de la parte débil de la relación laboral, es decir, los trabajadores. Esto más allá de los periodos de vigencia validez de tales disposiciones. De modo que bien procede en causas laborales la aplicación retroactiva de la ley, cuando ello se encuentre debidamente justificado a la luz de los principios constitucionales citados. Esta sentencia constitucional es muy importante por cuanto confiere la potestad o le da el pronunciamiento por la Corte Constitucional de aplicar las leyes de forma retroactiva. ¿Ok? Lo está diciendo la Corte Constitucional y justamente aplicando un principio protector, aplicando el principio protector que le confiere justamente a los derechos laborales. Como sabemos, son irrenunciables e intangibles. Aquí no podemos decir, bueno, no es que estamos aplicando una ley, estamos derogando una ley. Bueno, pero en ese mismo sentido también podríamos decir entonces, apliquemos la ley o pronunciémonos en el sentido de que estas personas que han sido lesionadas por una ley que ha sido con posterioridad declarada inconstitucional tengan algún viso de legalidad, o aquellos que se sienten afectados pues pueden pedir algún tipo de compensación. No solamente a partir de ahora que se dictó la sentencia constitucional en adelante. Como digo, hay circunstancias que pienso yo que se ha quedado un abogado, poco a la Corte. Disculpe que insista en este tema. Las personas que son despedidas en este momento o que les compran las renuncias, ¿pueden ingresar nuevamente a trabajar al sector público sin tener que devolver esa liquidación? Así es, así es. Aquí dice la sentencia, en la parte 3. En consecuencia, a partir de la publicación de este fallo en el registro oficial, para el reingreso al sector público de los servidores y servidores a quienes se les aplicó en su momento esta figura, la figura de la compra de la renuncia obligatoria, a esa, no podrá exigir el reintegro de los valores pagados como parte de la compra de la renuncia de manera obligatoria. O sea, aquellos que han sido comprados su renuncia de manera obligatoria, esa figura de la compra de renuncia obligatoria. Los otros, lo de la compra renuncia normal, no obligatoria, no se les aplica esta excepción. ¿Okay? Solamente las personas, le pregunto yo, ahora va mi repregunta. Las personas que fueron despedidas hace 6 meses atrás
y quieran regresar al sector público, ¿qué deben de hacer? ¿Devolver esa liquidación? Bien, aquí hay que volver a hacer hincapié dos cosas. Que la compra de renuncia sí existe. Ojo, no ha sido derogada la compra de renuncia. Está dentro de las causales, y justamente yo la cité, de cesación de los funcionarios administrativos, de los funcionarios públicos. Está en el literal K del artículo 47, compra de renuncia con iniciación. Sí existe. Lo que se ha declarado inconstitucional es la compra de renuncia obligatoria. Es decir, la que igual así no quiera, te obligaban a renunciar. ¿Ok? Esa es la que está derogada. No la compra de renuncia en sí. O sea, todavía las instituciones pueden utilizar la compra de renuncia. De hecho, lo siguen utilizando. Lo que da ahorita, claro, lo que sucede es que los trabajadores o el funcionario público puede decir, no señor, no quiero que me compren la renuncia. O sea, no acepto. En el momento que dice eso, pues no lo pueden obligar. Ahí está la situación. Porque justamente se estaría vulnerando, eso es lo que analizó la Corte Constitucional, el aspecto de que creó justamente este decreto. Es decir, poner como obligatorio una compra de renuncia que no estaba en la ley. Por eso es lo que declara inconstitucional. ¿Ok? O sea, los que han comprado la renuncia, siempre y cuando no sea obligatoria, no se les aplica esa circunstancia. Solo si es que le han comprado de manera obligatoria la renuncia, obviamente no están obligados a recibir. Ahora, si el empleado llega a un acuerdo con el jefe o con la persona que le dice que renuncie de una manera voluntaria, pero puede ser que indirectamente sea una renuncia medio obligatoria, porque tal vez no eres afín al partido político, porque estás trabajando en una alcaldía, en fin, ¿te pueden hacer eso o no? A ver, de hecho, dentro de las algunas demandas, porque vuelvo y repito, la sentencia constitucional recoge algunas demandas, no solamente una. Estaban esos temas justamente que usted indicó, de que por afines políticos habían señalado tú te vas, te fuiste, aquí tenemos la compra de renuncia, la compra de renuncia. Entonces, efectivamente, por eso estaban utilizando la compra de renuncia obligatoria. Por eso, ahora ya no podrían utilizar eso, porque ya no lo pueden hacer, porque acaban de expulsar del ordenamiento jurídico ese decreto ejecutivo que tenía como fin la compra de renuncia. Ya no lo pueden hacer ahorita, ahora en adelante. Pero si ustedes el día de mañana le dicen, señor, tengo esta renuncia, quiero comprar la renuncia, y usted acepta voluntariamente, o sea, no podría reclamar. Claro, porque estás aceptando. Porque una aceptación voluntaria, por supuesto. Entonces, a esa es la figura. Ese es justamente lo que queremos aclarar. No es que se ha eliminado la compra de renuncia. Lo que se ha eliminado es la compra de renuncia obligatoria. Claro, mi pregunta iba por ese tema. Tal vez yo de pronto entendió o dije que era obligatoria, ¿no? La compra de renuncia. Las personas que hace algunos meses atrás recibieron una liquidación en ciertas instituciones públicas y que en este momento no pueden volver al sector público, no sé cuántos años son, o es definitivo ese tiempo durante la persona que ha salido, no podrá regresar al sector público. En ese tema tengo ciertas dudas ahí, doctor. No sé si usted me pueda explicar de otra manera. ¿Cómo no? A ver, efectivamente la ley establece que aquellas personas que han sido compradas su renuncia, pues tienen que tener cierto término, cierto tiempo para volver a ingresar a la función pública, o en su defecto devolver los valores o el tiempo que le reste para volver a aplicarse. Las personas que han sido cesados bajo la compra de renuncia, ojo, que no sea obligatoria, tienen que esperar justamente los términos que establece la ley. Porque vuelvo y repito, la compra de renuncia no es que ha sido derogada, está aceptada. Ahora, de pronto podríamos indicar de que fue obligado, demostrar en un proceso de que efectivamente no fue voluntario la aceptación de la compra de renuncia. Pero eso ya tendría que verse desde el punto de vista judicial, pues presentar una demanda pues, y probar los hechos.
per se no está supeditado la institución pública. No está vetada la institución pública utilizar esta figura. La puede utilizar. De hecho, la puede seguir utilizando porque está en la ley, no ha sido expulsado. Lo que vuelvo y repito, de CENICAP no puede utilizar es la palabra obligatoria o hacerlo de manera obligatoria. ¿Ok? ¿Qué le correspondería a estos trabajadores que hace 4 o 5 meses le han obligado, entre comillas, la compra de la renuncia? Primero, demandar que efectivamente fueron obligados y demostrar que han sido obligados. Segundo, ya legalmente demostrar que no se han cumplido los presupuestos que establece la norma para poder haberse dado la renuncia voluntaria. Creo que hay aspectos administrativos como un análisis financiero. Ellos podrían ser reintegrados. Si es que ellos ganan su proceso, pues, y demuestran ante la judicatura de que fueron obligados o que no se siguió la norma o se violó la norma para aplicar la renuncia voluntaria, por supuesto que deben ser ingresados. Lo que sucedería en este momento, pues, es ver si es que, primeramente, en una sentencia administrativa, los jueces, ¿qué ordenan? Primero, el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de todo el tiempo que el trabajador estuvo suspendido. Es decir, me votan el día de hoy. Ya, yo vengo y demando, efectivamente, y el juicio se demora 3 años y gano el juicio. La sentencia ordena que la institución me reintegre y que todo ese tiempo que estuve suspendido me lo pague. Es decir, toda la remuneración que deje de percibir con sus 13º, 14º me deben de pagar por 3 años, ¿verdad? Y dice también la norma, si en caso la institución no me recibe, aparte y adicionalmente, está obligado a pagar la indemnización por despido, ya la que establece la LOCEP, que es por despido, pues no sé, exactamente, es una indemnización aparte. En el ejemplo que usted nos ocupa de que la renuncia y ellos hayan presentado la demanda, ¿qué va a hacer el juez? Obviamente, pues va a hacer una liquidación de los valores que recibió y ver si es que se compadecen con los valores que dejó de percibir. Si es que son superiores, pues el saldo. Si son inferiores, pues me imagino que en este caso, si se ha utilizado la figura esta de la compra de la renuncia, denominada como obligatoria, pues no está obligado a resarcir. Perdón, no está obligado a resarcir para ingresar a un nuevo cargo público. Pero en este caso, al recuperar su nuevo puesto de trabajo, pues estaría obligado a devolver lo que en exceso de pronto recibió o debió haber recibido por el tiempo que dejó de trabajar en su puesto. En ese sentido, pues sí, debería devolver el excedente, nada más. Pero claro, si la empresa, pues, o la institución pública no lo recibe, aparte también está, como ya indiqué, la indemnización que establece la LOCEP por el despido sufrido. Correcto, y está clarísimo, doctor. Pero con esto le van a llover demandas a muchas instituciones que han despedido gente. Por supuesto, eso es un hecho que se va a dar y que seguramente ya se está dando, porque primero muchas instituciones han utilizado esta figura de manera ilegal. Siempre fue ilegal, siempre tenemos nosotros que es ilegal. Lastimosamente se demoró tanto la Corte Constitucional en pronunciarse. Ese no es el problema. Nuestro problema endémico, nuestra justicia, ya sea ordinaria o constitucional, tenemos que esperar años para tener, entre comillas, un pronunciamiento. Lo dice, justicia que tarda no es justicia. Por eso es que suceden estas circunstancias y queda un mal sabor de boca justamente cuando vemos que después de 4 años resulta ser que esta norma era inconstitucional, algo que hasta por lógica lo sabíamos, pero teníamos que tener un pronunciamiento. Y queda el mal sabor de boca porque entonces ¿dónde queda pues la protección a los trabajadores? Porque, ojo, el hecho de que sean trabajadores públicos no significa que han dejado de ser trabajadores, son igual trabajadores, o sea, tienen igual los mismos principios, los mismos derechos constitucionales protectores. Entonces, creamos trabajadores de 2 especies, los privados y los públicos. En los públicos, y ya me parece una oprobiosidad, podemos cesarlos como queramos.
y crear figuras de denuncia voluntaria, etcétera. O sea, hacer lo que da la gana con los trabajadores públicos. Y que es lo que lastimosamente es la costumbre, ¿no? Hay una cierta estigmatización para el trabajador público, yo diría de parte de los medios de comunicación a veces, que han hecho lo que le dicen los políticos, que el sector público es como que el sector que es una carga para el Estado, y hay cierta estigma para cierto sector de trabajadores públicos. Le cuento algo. El problema es que hay que analizarlo desde el punto de vista humano y legal. ¿Por qué digo esto? Porque si usted va a una institución pública, usted lo que va a ver es que el 70% son trabajadores ocasionales, son trabajadores públicos, se me fue el otro nombre de cómo los contratan. O sea, no tienen nombramiento definitivo. Y ahí está el problema. Abusan de esta figura, de los ocasionales, los tienen 4 o 5 años, ¿verdad? Y como en la ley, los ocasionales no tienen el principio de estabilidad y establece la misma ley que pueden darlos por terminado en cualquier momento, abusan. Parece mentira, pero el Estado es el patrono, el empleador más abusivo en cuanto a derechos laborales se refiere. Como tienen estas figuras, usted va a encontrar en muchas instituciones públicas trabajadores de 4, 5, 6, 7 años laborando bajo figuras de contratos ocasionales, que no los llaman a concurso, no le dan contrato definitivo. Y el día de mañana, ¿sabes qué? Muchas gracias, chao. Viene efectivamente una administración no afín. Y todos estos trabajadores que han tenido todo este tiempo, simple y llanamente terminan o son expulsados o son botados de su trabajo. Hay algo importante que indicar, que en este tema justamente la Corte Constitucional ha hecho un análisis sobre todos estos tipos de contratos o modalidades como el contrato ocasional, que están contemplados efectivamente en el artículo 58 y 52 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Estamos hablando de los ocasionales, que es este otro muy importante tema. Ya se han pronunciado ciertos jueces indicando de que cuando se abusa de estos contratos ocasionales, es decir, tienen laborando a un trabajador 4 o 5 años, más de 2 años, que establece creo que el máximo de contratos ocasionales, ¿qué hace el juez? Les ordena el reintegro y ordena que la institución pública lo llame a concurso, en el peor de los casos. Entonces, ya hay ciertos jueces que se están pronunciando en este sentido, lo cual me parece un pronunciamiento valiente, porque estamos tratando de reivindicar derechos laborales que efectivamente, como dije yo, el Estado ecuatoriano es el principal violador de estos derechos. Lastimosamente aquí los empleados públicos tienen entre comillas el estigma de que son públicos, de que son pipones, etcétera. No es así, señores, no es así. Quien crea el piponazgo, quien crea justamente estos entre comillas contratos, son los mismos políticos que entran a ocupar estos puestos y que por cumplir plazas políticas, pues obviamente, pues traen a su gente y engrosan las instituciones públicas. El otro día estábamos escuchando que el mismo municipio de Guayaquil parece que ha contratado 300 nuevos trabajadores, según las noticias que hemos escuchado, o 120, no sé, incluso duplicando puestos que ya existían. ¿Es culpa del trabajador? ¿Es culpa de esa persona que tiene su puesto? No, es culpa de él. De la autoridad. Ahora, cuando y respetando la ley, va a demandar, pues. Y ahí sí lo acusan. No, ¿cómo es posible que demanden, sangren al Estado? Ahí deben aplicar la misma ley que establece que de repetición al funcionario que comete estas ilegalidades. Abogado, quiero agradecerle por habernos dado su espacio de tiempo para conversar sobre este tema, y vamos a seguir hablando más adelante de otros temas laborales más. Muchas gracias, muy gentiles.